Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan del día de hoy para el programa Voto Razonado. Muchas gracias. En esta tarde le damos a nuestros apreciados y nunca bien ponderados colegas. Gracias Ernesto, gracias Tere, gracias Alejandro y gracias Alejandra. Pues sin más, entramos en materia. ¿Qué tal que nos empezamos con este orden que acabo de mencionar? Y empiezas, tienes el turno, mi estimado Ernesto, por favor. Muchas gracias, Teo, por la palabra, por la invitación. Un gusto estar otra vez con Tere, Alejandro y Ale Tello. Bueno, me parece que es importante el tema que se discute el día de hoy, justamente porque se retomó el proceso de elección de consejeras y consejeros del INE, de los 4 que salieron para estas fechas, después de un largo receso de la Cámara de Diputados y del propio comité. Pero también después de un procedimiento de impugnaciones en el cual algunas personas que participaron y fueron descartadas acudieron ante el Tribunal Electoral para saber por qué razones habían sido descartados, porque sentían que no había transparencia en el proceso. Y eso es de lo que a mí es lo que voy a hablar en la próxima ronda. Me gustaría abordar sobre el tema de la transparencia en ese proceso, que también le da seguridad, le da certeza a los actores, pero también confianza a la población, porque sabe con qué criterios determinados académicos y determinados actores políticos eligen a los que van a ser o van a ocupar un puesto fundamental en las autoridades que organizan las elecciones en el país. Pero antes de eso, también vale la pena destacar que me extraña con la facilidad con la cual la Cámara de Diputados suspende su proceso que pudo haber llevado a cabo, como lo va a llevar a cabo ahora, a distancia, para elegir a los 4 integrantes que faltan en el Consejo General. Recordemos que son 11 integrantes del Consejo General, en este momento están 7, llevan 30, ¿cuánto llevan? Como 60, 90 días solamente estos 7 integrantes del Consejo General, cuando hay muchas decisiones que se tienen que tomar por 8 integrantes incluso, de acuerdo a lo que dice la legislación electoral. Y sin ningún empacho, sin ningún problema, la Cámara de Diputados suspende el proceso y de manera indefinida lo retoma después de varios meses, o varias semanas, y no es la primera vez que lo hace, no es algo inédito, es como la segunda o tercera vez que sucede después de que se van y por acuerdos o por problemas políticos o coyunturales no nombran a tiempo a los integrantes del Consejo General. Me parece que es muy importante que la máxima autoridad administrativa electoral se tome con la seriedad suficiente para que no se pongan en riesgo ni los trabajos, ni la planeación, ni la toma de decisiones rumbo a las elecciones de 2021, tanto las federales como las locales, porque recordemos que las decisiones que se toman en el Consejo General influyen en las elecciones federales y en las locales también el próximo año. Voy a dejarlo en este punto como introducción y más adelante seguiré debatiendo con ustedes. Muchas gracias, Ernesto. Pues vamos con Tere. Adelante, Tere. ¿Cómo abres con esta primera ronda? Pues muchísimas gracias, querido Teo, Ale Tello y Ernesto, por estar nuevamente en esta charla, plática, conversatorio que ya se ha vuelto casi de manera quincenal. Y yo quisiera también retomar un poquito sobre el tema de transparencia en cuanto a la integración tanto del Comité Técnico Evaluador como de la emisión de la convocatoria, ¿no? Es de resaltar que, si bien es cierto, el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece cuál es el procedimiento para hacer la renovación de los consejeros electorales a nivel nacional, bueno, también es cierto que no se dan o no se delimitaron otras líneas metodológicas de cómo se debiera hacer el proceso de manera transparente, de manera constante y con tiempos determinados. Para eso se genera este comité técnico evaluador, el cual ha sido bastante cuestionado desde su inicio, al tratarse de 3 personas designadas por la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, por 2 personas del Instituto de Transparencia y por otras 2 personas que sean propuestas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Lo que yo quiero resaltar es que en el caso de la Junta de Coordinación Política, obviamente se da toda una serie de propuestas a lo interno de los partidos políticos y de aquí salen 3 personas que todas coinciden con ser investigadores del CIDE. ¿Qué pasa con la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Y aquí es donde me detengo un poquito más porque la Comisión Nacional de Derechos Humanos es quien envía estas 2 propuestas, pero no transparenta el proceso de cómo lo seleccionaron. Solamente hacen del conocimiento un acuerdo, un documento, un oficio en el que se lo envían a la Junta de Coordinación Política los nombres de los 2 integrantes que van a estar en el Comité Técnico Evaluador, pero no existe exhibido en línea tanto de la Comisión Nacional de Derechos Humanos ni tampoco en la página del Congreso de la Unión, en donde se establezca cómo se definieron esos criterios, cuántas personas estuvieron peleando el espacio para formar parte del Comité Técnico Evaluador. No hay como una metodología de la selección de estas 2 personas. En el caso del INAI, ahí es una historia totalmente distinta. Por supuesto, como es un instituto dedicado a la transparencia, generan toda una metodología y un procedimiento de transparencia. Yo lo dejo en esta intervención por aquí y continuaré en la siguiente, mi querido Teo. Muchas gracias, Tere. Pues vamos a ver, abre tu primera ronda, mi estimado Alejandro, por favor. Gracias, Teo. Gracias al colegio. Tere, Ale, Ernesto, otra vez un gusto estar aquí. Mira, siguiendo con lo que Tere venía platicando, a ver, lo que sí me gustaría enfatizar es que este procedimiento no es nuevo. Es decir, esto fue producto de la última reforma, si mal no recuerdo, fue de la reforma electoral de 2014, en donde precisamente, no, o previa, porque fue previa, porque precisamente se tenía que designar a los consejeros que iban a renovar el Consejo General en 2014, donde este procedimiento no es nuevo y es ahí donde se empieza a implementar de alguna forma en estos nuevos que eligen. ¿Por qué no es nuevo? Bueno, porque este procedimiento en el cual se debe de designar a un comité técnico evaluador fue una de las reformas que se hicieron precisamente, se decía, para no darle el poder único a los integrantes de la Junta de Coordinación Política. Obviamente la Constitución no establece un procedimiento, un mecanismo a partir del cual la Junta de Coordinación Política tiene que establecer quiénes son los que van a ser los integrantes designados por ellos en sus facultades, y obviamente el INAI y la Comisión Nacional de Derechos Humanos pues responden a situaciones completamente distintas. Es decir, en este caso, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, pues obviamente es colegiado y es a partir de ahí donde se lleva a cabo el procedimiento de designación y ellos establecerán un mecanismo a partir del cual designarlo y votarán por mayoría quiénes serán a los que ellos proponen. En el caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al ser un órgano unipersonal, pues obviamente será la titular la que en este caso tuvo que haber designado a quienes les. A ver, en cuanto a los nombres, a mí me parece que no están desfasados, pero sí me parece que seguimos estableciendo en una especie de burbuja el aspecto de nombrar o designar siempre a académicos como la mano que tiene todas las credenciales para efectos de establecer o evaluar a los aspirantes. Y entonces eso, desde mi perspectiva, empieza a arrojar una sistematización en donde se tiene que estar privilegiando sobre todo perfiles en esa índole académica, que obviamente son los que van a voltear a ver quienes se forman parte del comité evaluador, que también parten de una visión institucional. Es decir, toda aquella persona que necesariamente participa o trabaja en una institución, que ha sido consejero, que ha sido magistrado electoral, ya tiene credenciales por encima de una persona que por diversas razones, sean personales o sean de otro carácter ajenas, pues se les dificulta o no quieren estar dentro de las instituciones y esto va generando una cargada en ese sentido. El esquema no es nuevo, insisto, y me gustaría seguir más adelante para tratar de compararlo con el anterior procedimiento. Muchas gracias, Alejandro. Pues pasamos con Alejandra Tello para que nos dé su primera ronda. Gracias, Ale, y qué gusto tenerte otra vez con nosotros.
Hola Teo, muchas gracias a ti, al Colegio Mexicano de Abogados. Es un placer para mí estar otra vez platicando con Tere, con Alex y con Ernesto, uno de los temas más importantes de nuestras semanas pandémicas. Bueno, en esta ocasión pues, nos toca hablar de la integración del Consejo General del INE. Falta nombrar, como ya lo han explicado mis compañeros, 4 consejeros o consejeras electorales. Y bueno, a mí me gustaría analizarlo desde otra perspectiva. Un poco como señalaba Alejandro, esto no es nuevo, ¿no? No debería de sorprendernos que nos encontremos otra vez en una coyuntura, a pesar de la pandemia, de suspensión del proceso de designación, de selección de los consejeros electorales del INE. Nuestra historia política electoral es muy particular y desde que se creó el INE, con excepción tal vez de la primera, en donde fue tal vez el mayor consenso político que se logró para designar a quienes integrarían este primer Instituto Federal Electoral, pero como lo publicó en un artículo recientemente José Woldenberg, casi todas las decisiones para integrar el Consejo General del INE han estado siempre rodeadas de controversia, desconfianza, y siempre hay alguna clase de coyuntura que vuelve estos procedimientos bastante caóticos. Y no es de sorprendernos tampoco que el partido político que esté en el poder, o en este caso, ¿no? Morena y el presidente, busquen de alguna manera influenciar el proceso para que los consejeros electorales sean afines al proyecto político que siguen. Entonces tampoco eso podría tenerse como novedad, pero me parece que lo importante de todo esto es que entendamos una cosa. Como dice Adam Przeworski, recientemente he estado muy metida leyendo uno de sus más recientes libros, de por qué vale la pena, por qué tomarse la molestia de organizar elecciones. Entonces me gustaría decir que si bien estos procesos de selección de consejeros electorales generalmente son bastante controversiales, cuestionables, y nunca van a ser completamente satisfactorios, siempre vamos a encontrar alguna clase de, pues sí, críticas de estos procedimientos. Me parece que es importante tener en cuenta qué es lo que hay, ¿no? Es lo que tenemos, y es preferible que estas designaciones causen este tipo de controversias a que sean hechas a través de dedazo. Sin embargo, esto no implica que estas designaciones sean hechas sin ninguna clase de reglas, y a mí me gustaría analizar el punto de vista de la integridad electoral. ¿Qué elementos de la integridad electoral se requieren para que un procedimiento de selección de consejeros electorales sea confiable y cuente con una legitimidad mínima? Pero eso lo voy a abordar en mi siguiente intervención. Muchas gracias, Teo. Muchas gracias, Alejandra. Pues bien, hemos abierto con esta primera ronda donde han hablado de transparencia, donde han hablado de necesidad de procesos, donde han hablado evidentemente de la posibilidad de que las personas que influyen o que tienen el poder puedan o quieran influir en este jaloneo. Vamos a seguir la ronda con Ernesto. Ernesto, por favor, platícanos en esta segunda ronda. Muchas gracias, Teoc. A mí sí me gustó la integración del comité de selección para los consejeros electorales, que determinó los exámenes y los sistemas de evaluación curricular y que va a realizar las entrevistas. Me parece un comité integrado es cierto, prácticamente todos son académicos y académicas, pero también ninguno es especialista en derecho electoral, ni en elecciones, ni en procesos electorales. Es decir, tenemos a personas que son expertas en educación, a personas que son expertas en justicia administrativa, en derecho constitucional, en periodismo, incluso en equidad de género, por supuesto, en paridad de género, pero ninguna de esas personas puede decir que es un perfil especializado en la materia. Entonces, lo curioso de esas personas es que todas tienen de alguna manera un respaldo intelectual equilibrado
y también tienen respaldo, por supuesto, de fuerzas políticas. Yo difícilmente podría ser de otra manera. Yo estoy convencido de que las fuerzas políticas son las que tienen que elegir a través de un diálogo, de una conversación, a las autoridades electorales, porque una de las principales características de esas fuerzas políticas, de esas autoridades electorales, es que las fuerzas políticas confíen en ellos. Son los principales actores, los que están ahí trabajando en el proceso electoral para ganarse los votos de los ciudadanos, y tienen que tener la confianza del árbitro, en saber que no solamente son personas técnicas, sino que son personas que van a desempeñarse de manera equilibrada cuando tomen decisiones políticas sobre quejas o procedimentales que podrían afectar, en dado caso, el resultado. Sobre lo que me refería a la transparencia, es que si bien se presentó un examen que ya nos contará Alejandro, que participó en el proceso, nos gustaría que incluso, Teo, si le pudieras dar más tiempo en la siguiente ronda para que pueda detallar. Me parece que su experiencia es muy importante, pero lo que a mí me parece cuestionable es que no se hayan transparentado los criterios ni de evaluación de currículum ni las calificaciones de todos los integrantes. Ahora, no es necesario que esas evaluaciones, las evaluaciones de cada uno se publiquen y se divulguen, pero cada persona debería conocer su evaluación y debería conocer los criterios con los que su currículum fue evaluado, su calificación en el examen y en el ensayo que presentó también, ¿no? Con esos elementos, esa persona podría decidir si impugna ante el Tribunal Electoral o está de acuerdo con el resultado o cuestionarlo, pero también la sociedad podría valorar qué criterios tomó ese comité para decidir qué candidatos o candidatas podrían estar arriba en la lista, abajo o no aparecer en la lista, porque tal vez de esa manera se podría eliminar la hipótesis de discrecionalidad dentro de la selección de candidaturas. Aquí lo dejo en este momento. Gracias. Muchas gracias, Ernesto. Sí, excelente. Me parece muy importante las reglas y además el debido proceso. Bien, Tere, adelante, por favor, con tu siguiente ronda. Muchas gracias, Teo. Pues continuando un poco con lo que comentaba Ernesto sobre las metodologías del comité, evidentemente hay mucho que cuestionar porque si bien es cierto, se publica un acuerdo donde establecen la metodología de cuáles son los rubros a los que se van a tener que apegar todos estos expertos académicos, ¿no? Ya lo comentaba Ernesto y estoy totalmente de acuerdo en ese comentario sobre el perfil con la experiencia en procesos electorales, con la experiencia en la materia, sobre todo porque les tocó integrar desde los exámenes, les tocó revisar los ensayos y ahora les va a tocar hacer las entrevistas a partir del día de mañana bajo ciertos parámetros que a lo mejor ni siquiera lo conocen. ¿Qué quiere decir? Que pueden ser académicos en donde tengan una formación multidisciplinaria, donde estén arrastrando metodologías de otros procesos, lo que eso significa que no son novatos al momento de generar una metodología en esta convocatoria. Mira, yo solamente resalto que en la propia convocatoria establece el propio Comité Técnico de Evaluación que sustentan estos criterios para la selección de los 4 consejeros del INE bajo las metodologías del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM para la evaluación en los ensayos aspirantes a jurídicas de la UNAM, ¿no? Retoman la metodología del Comité de Acompañamiento al Senado para el proceso de designación de comisionados del INAI. Retoman la metodología por la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción y retoman el principio de Parlamento Abierto de la Alianza para el Parlamento Abierto en México, así como diversos criterios del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces, con todo este background de metodologías y todo este equipo multidisciplinario de expertos académicos, se debió haber emitido una metodología puntual del ABC de todos los puntos que deben reunir los candidatos a consejeros. La metodología se quedó corta porque solo nos dice las fases, las fechas en las que se van a publicar los resultados
pero no existe una transparencia en cómo se debaten para llegar a estas fases. Nunca nos hemos enterado cómo se debatió el que se diga por qué unos sí tienen derecho a la cuarta fase que empieza mañana, por qué tienen derecho a ser entrevistados en ese orden, por ejemplo. ¿Por qué se eliminaron a otros al momento de hacer un examen y no pasaron su examen, o sí lo pasaron, o quedaron bajos de examen por un criterio de paridad de género? Eso no está transparente y me parece que esa metodología pudo haber sido perfeccionada con toda esta experiencia del nivel de académicos que están integrando el comité técnico. Ahí me quedo, Teo, en esta intervención. Muchas gracias, Tere. Y totalmente ahí, no solamente son las personas que van a evaluar, sino qué es lo que te va a evaluar. Y yo como evaluado, saber cuáles son los puntos concretos sobre los que están esperando el desempeño. Alejandro, tú platícanos, Alejandro Romero, ¿cómo ha sido tu experiencia? Esto que nos decía Ernesto, o no sé si nos quisieras platicar en esta ronda. Gracias. Gracias, Teo. Sí, a ver, voy a empezar. Este procedimiento, en cuanto a la cuestión metodológica sobre el descarte, es decir, etapas de descarte, en mi apreciación fue más bien copiado. No descarto lo que Tere nos dice, pero yo de la experiencia que he vivido, a eso me enfoco, en lo electoral. Fue copiado un poco sobre la metodología de participación por descarte e ir descartando aspirantes, como lo hizo el INE en los soples la primera vez que le tocó llevar a cabo un procedimiento así, que fue en el año 2014. Por ahí por estas fechas, más o menos, que iniciaban los procedimientos de designación. Es decir, una primera etapa en donde se evalúan los conocimientos técnico-jurídicos en materia electoral con exámenes de opción múltiple, que esto se dio en esta etapa, pero que también se dio en este procedimiento, como se dio en el procedimiento anterior en el que también participé, y que fue exactamente el mismo, nada más lo que cambiaba, obviamente eran los integrantes del comité y el tipo de preguntas que se hacían. Yo puedo decir que este examen, a diferencia del procedimiento pasado, no estaba lleno de elementos técnico-jurídico-electorales, porque hubo dos tipos de exámenes en el momento escrito. Es decir, fueron 2 exámenes que complementaban la primera etapa de la evaluación. Un examen en donde te hacían leer extractos de ciertos textos y te hacían preguntas a partir de las cuales tenías que dar respuesta como de comprensión de lectura o de entendimiento y encontrar la respuesta correcta. Obviamente, no eran textos fáciles. Les puedo hablar que había extractos incluso del Quijote. Había otros textos más históricos en donde, obviamente, si tú traías un bagaje, podrías encontrar mayor facilidad en responder ese tipo de preguntas. Y después, pero para esto sí tengo que decir que hubo una desorganización terrible, es decir, los miembros del comité se vieron rebasados. Es decir, el examen estaba diseñado para cierta hora y la verdad es que empezamos el examen 2 horas o casi 3 horas después de lo planeado, por el efecto de cómo te fueron registrando, cómo fuiste entrando, en qué curul te correspondía. Es decir, porque hicimos el examen en el salón de plenos, nos asignaban una curul. Pero ahí empezó el desfase porque empezaron a hacer el acomodo por folio y no por curul. En fin, fue en vez de que el número de la curul correspondiera a tu folio, hicieron un relajo. Entonces después unos se sentaban en una curul, otros en otra, 3 horas para poder. Eso yo creo que de antemano a personas que probablemente sean más nerviosas en este tipo de exámenes, sin lugar a duda les puede generar alguna problemática, porque eso pierde rigor en ese sentido. Y la segunda parte del examen estaba combinada, es decir, sí tenía muchos elementos de técnica jurídica electoral, pero la verdad a mí me sorprendió ver preguntas más de corte histórico, llegando al grado de preguntar quién fue la primera candidata mujer para cargo de gobernadora y te ponían las opciones, o en qué año participó tal partido político y tuvo su registro. Es decir, cuestiones históricas que por supuesto debemos de conocer porque pues, estuvimos en el ámbito electoral, debemos de estar, pero a mí me parece que no eran técnico-jurídicas para ese efecto. Es decir, no vi preguntas con un rigor en temas que hoy por hoy son sustanciales, como el tema de la fiscalización, como el tema de la asignación de radio y televisión, como el tema de la resolución de quejas, de tema de competencias, por ejemplo, que es lo que vas a tener que ver necesariamente. Y fue un examen que a mí me parece
que ponderaba más el aspecto académico por la cuestión histórica, insisto en eso. Yo no estoy diciendo que los académicos, pero pierden de vista lo que decía un poco Ernesto, al no ser especialistas en esto, pues ellos se van al ámbito académico y entonces se orientan más a cuestiones históricas, más cuestiones que para ellos pudieran ser trascendentes en el aspecto de la construcción de la democracia en México, que para el efecto ya de la aplicación técnica real, incluso hasta diría yo política, porque este órgano tiene mucha carga política en ese aspecto, ¿no? Y si quieren sigo más adelante con el tema, lo dejo por ahorita aquí. Muchas gracias, Alejandro Romero. Sí, y ciertamente, como dices, en este tipo de cuestionamientos y preguntas, pues parecería que entonces entra totalmente la cuestión personal y se quita todo el rigor técnico e inclusive pues te puedo pasar las preguntitas, ¿no? Bien, pues vamos con Alejandra Tello para que nos des, por favor, tu opinión, Ale, por favor. Claro que sí, gracias, Teo. Bueno, yo quisiera retomar un poco lo que estaba comentando en la ronda anterior. A ver, desde mi perspectiva, más allá de estas cuestiones que están señalando mis compañeros, que realmente son bastante pertinentes, y estoy de acuerdo, digamos, en general con lo que comentan, cada vez, a mí, desde mi perspectiva, me parece que cada vez hacemos más y más complejos estos procedimientos de selección de consejeros del INE y los resultados siguen siendo insatisfactorios. Entonces, hay un cuestionamiento ahí que no se puede desaparecer del debate político. Entonces, a mí me gustaría proponer como también bajo el análisis la perspectiva de la integridad electoral. Es decir, jamás vamos a estar exentos o no vamos a encontrar un proceso de designación de consejeros que sea completamente feliz para todas las partes. Pero ¿qué podemos al menos exigir de estos procesos desde el punto de vista de la integridad electoral? Aquí coincido con el elemento al menos central de la transparencia, que ya lo ha mencionado Gessen y Ernesto. La transparencia de todos los procesos de designación de consejeros electorales es fundamental porque es una de las piezas claves para garantizar la integridad del proceso electoral en su conjunto. Y no solamente la transparencia en cuanto a la explicación de cuáles fueron los criterios para evaluar a los aspirantes a ser consejeros electorales, sino también vemos que el acuerdo de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, que salió hace unos días, señala que las entrevistas que van a iniciar a partir de mañana serán privadas. Entonces, es una cuestión que no contribuye a la confianza y legitimidad, a la integridad en general del proceso de selección de los consejeros electorales. Asimismo, deberíamos de enfatizar siempre en esos procesos de selección que todos los actores políticos se comporten conforme a ciertos estándares éticos y de responsabilidad. Si bien el nombramiento de John Ackerman, digamos desde el punto de vista jurídico, no tenía por qué ser excluido, sí hubo un cuestionamiento desde el punto de vista ético y moral, porque se sabe desde la opinión pública que es muy allegado al presidente de la República, y en ese sentido, pues si bien el Tribunal Electoral, una sentencia con la que yo estoy de acuerdo, no hay por qué restringirle sus derechos, dado que no era dirigente ni militante de Morena, me parece que desde el punto de vista ético y responsabilidad, no se debió de haber nombrado a John Ackerman dentro del comité, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, ya se me acabó ahorita el tiempo, pero en la siguiente ronda seguiría hablando de otros elementos que desde el punto de vista de la integridad electoral deben de tomarse en cuenta más allá del punto de vista legal, del que siempre también hay bastantes diferencias interpretativas. Muchas gracias, Teo. Sí, gracias, Alejandra Tello. Y tienes toda la razón cuando tú hablas acerca de, nos hubiera gustado ver a las personas en vivo en un debate, nos hubiera gustado, es como si vas a evaluar a un abogado en materia oral y lo ves hacer un examencito, ¿no? La verdad es que lo quisieras ver ya en funciones y viendo cómo se comporta y qué dice, qué cuestiona, y bueno, debiera ser, como tú lo señalas, más público. Adelante, Ernesto, vamos con tu tercera
participación, por favor, Ernesto. ¿No le tocaba a Tere? Ah, ¿no? No, vas tú, Ernesto, por favor. Ok. Bueno, muchas gracias. Yo, resumiendo lo que dije al inicio, la verdad es que yo estoy satisfecho con el nombramiento del comité, a pesar de que todos los cuestionamientos que se hicieron por la participación de John Ackerman es un integrante más del comité, tiene las credenciales para participar, de hecho es el que más ha escrito en temas electorales. Eso no significa que yo coincida con lo que él ha escrito en temas electorales, al contrario. En general no coincido con su postura, no con argumentos, sino con la postura que tiene frente a la historia de los procesos electorales en el país, frente a sus críticas a las autoridades electorales vigentes, pero definitivamente es un académico en el cual un grupo importante, una fuerza política importante confía, está cercana, y que tuvo además el respaldo de una institución como la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En ese sentido, yo creo que no había ninguna razón, yo creo que no había ninguna razón para rechazar su nombramiento. A mí me parece bien que haya participado y que esté en este momento en las entrevistas. Finalmente, como decía al principio, es un comité y se tiene que dar el equilibrio necesario para los participantes. Si bien me parece criticable la falta de transparencia en los criterios de evaluación, lo que también me parece relevante destacar es que finalmente el listado, por ejemplo, de las personas que aparecieron, cumple con los estándares mínimos que podríamos considerar para el nombramiento de consejeros, y más de mínimos. De hecho, yo en este momento, en el primer y segundo lugar de la lista para consejeros en las evaluaciones, están Francisco Javier Aparicio y Uc Quive Espadas en la lista de hombres, y en la lista de mujeres están Diana Talavera y ¿cómo se llama la otra persona que está, Alex? Carla Humphrey. Diana Talavera y Carla Humphrey, que son dos personas que tienen toda la vida dedicadas a la materia electoral, fundamentalmente en el ámbito administrativo electoral. La verdad es que su experiencia es enorme. Y Javier Aparicio es un académico que ha escrito sobre elecciones durante muchísimos años, por lo menos desde 2015 a 2016. Uki de Espadas es un académico del sureste mexicano, fue político, fue diputado en algún momento del PRD también por ahí, y es miembro activo de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales. En realidad, estos 4 perfiles que están en los primeros lugares de la lista, me parece que son perfiles muy capacitados para formar parte del Consejo General del INE, y ahí yo no podría tener ninguna objeción con el procedimiento. Continúo en la siguiente ronda, gracias. Muchas gracias, Ernesto. Sí, y básicamente creo que la problemática no es tanto de la capacidad de las personas que fueron escogidas o designadas, sino también los procesos, ¿no? Adelante, Tere, seguimos contigo en tu siguiente ronda. Sí, Teo, yo retomo justo esto que acabas de comentar. Lo cuestionable no es el listado de las personas que están en este momento a punto de ser entrevistadas. Los 30 que están tanto mujeres como hombres, traen carrera electoral, traen una trayectoria bastante decente, conocen del tema, y eso no es lo cuestionable. Lo cuestionable es la metodología que implementa el comité técnico sin que esté debidamente ajustado a los principios de transparencia. Esto que comentaban de las entrevistas a nivel puerta cerrada me parece de manera totalmente irrelevante, de manera oscura, ¿no? Dirían ahí los que son abogados, porque el soporte técnico se lo está dando la propia Cámara. Entonces, si se llevan a cabo comisiones en tiempo, en línea, el minuto a minuto, ¿por qué no hacer estas entrevistas abiertas?
¿qué va a pasar? Que cuando se terminen las entrevistas el 13 de julio, van a salir las entrevistas a partir del 14 y solamente de aquellos que hayan pasado a la siguiente fase. Aquí quiero detenerme un poco y lo voy a aventar así a la mesa tal cual, porque después de que se haga esta remisión por parte del Comité Técnico Electoral, la lista de los aspirantes a la Junta de Coordinación Política, ya para que empiecen en las votaciones en el Pleno de la Cámara de Diputados, va a ser otra historia. O sea, el tema ahorita es el Comité Técnico Electoral, es eso, técnico de nivel académico, probablemente sea cuestionado la integración, la reputación o los posibles vínculos que tuvieran algunos de los integrantes con algún partido político. Pero lo bueno va a venir cuando esté la lista definitiva de estas mujeres y de estos hombres y que pasen a la Junta de Coordinación Política y que pasen a votación del Pleno de la Cámara, y en caso de que no se pongan de acuerdo, va a venir la insaculación por parte del Pleno de la Cámara de Diputados, y si no sale de ahí un ganador, estas listas se tienen que ir hasta el Pleno de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, para que también se haga una insaculación en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo me pregunto y les pregunto a los de la mesa, ¿la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado acaso sobre la existencia de alguna metodología para desarrollar esta insaculación que tiene en puerta? Están previendo con la reactivación del proceso que para el 24 de julio la Suprema Corte ya deba entrarle a la jugada de la insaculación de estos candidatos y de estas candidatas. Entonces, todavía falta un gran recorrido para este debate político, técnico, electoral y académico, ¿no? Hasta ahí lo dejo en esta intervención. Muchas gracias, Tere, y sobre todo, ¿no?, que queda la incertidumbre, no solamente de que en realidad esto va a ser, podríamos decir, el azar. Y bueno, lo que se pretendería es que en un proceso pues no jugara tanto el azar, ¿no? Y bueno, el acomodo que va haciéndose logístico, de tipo de preguntas, etcétera. Alejandro, por favor, síguenos platicando. Alejandro Romero, síguenos platicando de tu experiencia o de lo que tú quieras. Mira, entonces el examen se lleva a cabo, ¿no?, en esas dos, digamos, dimensiones y se publican las calificaciones, ¿no? Y entonces el procedimiento te establecía cierto número de aspirantes hombres y cierto número de aspirantes mujeres, porque esto también hay que precisarlo. Hoy por hoy, con la paridad de género, estamos hablando siempre que corren a la par dos procedimientos, uno donde compiten hombres y uno donde compiten mujeres, ¿no? Lo cual está bien, porque es la única forma que tienes para garantizar la integración paritaria, que hoy por hoy ya es un postulado constitucional en la integración de todos los órganos del Estado, todos los órganos del Estado. Entonces, este es un órgano del Estado, autónomo, pero es un órgano del Estado. Entonces, son dos procedimientos que corren. Cada uno tiene que ir compitiendo con las personas de su género a la par. Entonces, se publican quiénes son los que obtuvieron las mejores calificaciones y pasan la etapa de evaluación curricular. Aquí me gustaría hacer un paréntesis porque previo a que se aprobara la forma en cómo se evaluó esta parte curricular, habían circulado dentro de la Cámara de Diputados algunos acuerdos o propuestas a partir de los cuales se establecían las metodologías. Y antes de este acuerdo que salió, había una metodología más precisa sobre la forma en cómo iban a evaluar esta cuestión curricular. Es decir, establecían puntajes muy precisos acerca de tu trayectoria curricular. Y después esto se acabó. Se quitó el diseño. Yo no sé por qué de repente se llegó al acuerdo de la Junta de Coordinación Política con el comité de quitar toda esta estructura bien definida de puntajes, de números, etcétera, etcétera, que prácticamente te estaban diciendo y que tú como aspirante podrías ir estableciendo si, pasando el primer filtro de los conocimientos, tu aspiración se convertía en realidad con base en elementos objetivos. Entonces tú ya podías ir midiendo qué tanto puntaje ibas a ir obteniendo en función de ciertos grados que ahí lo establecía. Por ejemplo, si tenías grados académicos, si no los tenías, si habías participado en esto, es decir, puntajes que te iban dando y que tú decías, es probable que lleguemos a esa etapa. Es decir,
Cuando yo vi eso, pues tú estás haciendo cálculos. Tú dices, bueno, me preocupo por el examen y después voy viendo cómo voy cumpliendo esos puntajes. Al final no se hizo así. Al final se dijo que la evaluación curricular correspondía al 40%, el 30% correspondía a la evaluación del ensayo, el otro 30% a tu exposición de motivos. Previo a eso, quiero decir que también para la exposición de motivos y el ensayo, sí se establecían parámetros muy precisos de cómo llegar a ese 30%. Eso se quitó de repente y salió el acuerdo. La falta de transparencia es esta. Nada más me gustaría terminar con esto. ¿Por qué no impugnar ante el tribunal? O sea, es decir, ¿por qué lo que hizo Jorge Alcocer fue un despropósito? Gustaría comentarlo en la siguiente ronda, porque ya el tribunal se ha pronunciado en este tipo de mecanismos, en donde el tribunal no ha abonado a nada para efectos de que la transparencia sea más eficiente. Muchas gracias, Alejandro. Pues vamos con el turno de Alejandra Tello. ¿Qué nos platicas? Gracias, Teo. A ver, yo coincido aquí con Ernesto. La integración del comité técnico es, desde mi perspectiva, satisfactoria y cumple con estándares, ¿no?, de buenas prácticas para la evaluación de quienes van a ser la autoridad electoral. Al final de cuentas, debo recordar que lo que se busca es la capacidad técnica, la independencia de quienes van a integrar. Y a mí me parece que hasta el momento el proceso ha sido completamente, digamos, legal, ha cumplido con los parámetros mínimos de legalidad. Sin embargo, insisto, desde el punto de vista de la integridad electoral, siempre va a poder ser cuestionable algunos elementos que tal vez pudieron mermar, por ejemplo, la transparencia o la confianza o legitimidad de algunos integrantes que conforman este comité. Pero más allá del comité, a mí me preocupa algo mucho más, que es que al final de cuentas ya se mande la lista final de los 20 hombres y 20 mujeres que son los mejor evaluados, y que no se logre un consenso. Waldenberg lo decía muy bien en el artículo que sacó hace unos días en el Universal. Lo que más nos debería importar de esta decisión que tomen la Cámara de Diputados es que sea con base en el acuerdo de la Junta de Coordinación Política. Eso lo recalca mucho Waldenberg en este artículo, y con excepción de 2003, todas las designaciones de consejeros han sido han sido producto de del consenso de todas las fuerzas políticas. Eso me parece como uno de los elementos más importantes, porque eso significará que no hubo una imposición por parte de quien tiene la mayoría parlamentaria y por parte de una imposición del Ejecutivo Federal. Eso por un lado. Asimismo, me parece también fundamental que perdónenme si fue aquí la idea. Bueno, eso es lo que me parece más importante en este proceso, que se logre el acuerdo de las... ya me acordé, iba a hablar acerca de la insaculación. Si no logramos este acuerdo de las fuerzas políticas, se va a llevar a cabo la insaculación, lo cual a mí no me parece de ninguna manera una mala idea, me parece algo muy acertado. Sería mejor que una imposición, un mayoritazo por parte de la Cámara de Diputados. Pues este ha sido un procedimiento, digamos, usado desde la antigua Grecia, ¿verdad?, para evitar precisamente lo que pasa siempre en política. Entonces no me parece una mala idea. Pero bueno, ya comentaré lo último acerca de este proceso de insaculación y los posibles riesgos en mi siguiente ronda, si es posible. Muchas gracias, Teo. Gracias, Alejandra. Y como tú lo señalas, finalmente pues hay mucha gente técnicamente que puede calificar, y la parte ético-electoral es muy subjetiva, y ahí es parte de la complejidad. Ernesto, pues vamos con tu cuarta ronda, por favor, Ernesto. Gracias. Gracias, Teo. A mí me hubiera gustado que Alex terminara con su reflexión sobre el papel del tribunal en la designación de consejeros, porque en realidad yo creo que la Sala Superior ha sido
muy cautelosa en lo que se refiere a la designación de consejeros electorales del INE. No, yo, por supuesto, no conozco los motivos, pero a mí no me disgusta que sea cautelosa con esa designación. ¿Por qué? Porque estamos hablando del nombramiento de los funcionarios más altos dentro del Consejo General de la otra autoridad electoral más importante del país, que es la autoridad electoral administrativa. Entre el Tribunal Electoral y el INE existe una relación de coordinación, no hay una subordinación, aunque la sala superior del Tribunal Electoral sea la máxima autoridad jurisdiccional, eso no quita que tenga un nivel de orden superior, o que el INE esté atento a lo que la sala superior indique. Existe un equilibrio, digamos, entre ambas fuerzas. Y de esa manera es prudente también que exista un equilibrio y que exista una menor intervención posible en la designación de los consejeros electorales o las consejeras electorales. En lo que sí me parece que el tribunal ha actuado de manera acertada y lo ha hecho muy bien en cumplimiento del artículo 1 constitucional, es en la progresividad de los derechos. Justamente para esta convocatoria aprobó que se pudieran aceptar la participación de mexicanos naturalizados, quitando el requisito discriminatorio de mexicanos por nacimiento. Y lo mismo acaba de hacer también para el concurso de designación del INE, para integrar los OPLES, pero que está en curso en este momento y que tenía también ese requisito de ser mexicano por nacimiento. La verdad es que ese papel ha sido fundamental y el Tribunal Electoral ha sido de las principales autoridades que ha cumplido con el principio de progresividad de derechos. Por otro lado, el tema de la insaculación de la Suprema Corte me parece que es fundamental precisamente para evitar esos impases, esas situaciones en las que no existe un equilibrio en la Cámara de Diputados, y funciona como un incentivo negativo a las fuerzas políticas. Les dice claramente, si ustedes no son capaces de ponerse de acuerdo, de generar un consenso en 4 perfiles para ir directamente a la autoridad electoral, entonces lo va a decidir la suerte. Y en la suerte les va a tocar 4 personas, 2 hombres y 2 mujeres, que ustedes seguramente es muy probable que no sean sus principales opciones de nadie, pero que cumplen con los requisitos de acuerdo al comité y forman parte de las 4 quintetas, es decir, de las 4 grupos que conforman con personas ideales, digamos, para obtener esos puestos. De manera que la construcción meritocrática de este proceso, a través de este comité, que es el vigilante del mérito, o el que valora el mérito, finalizaría con un acuerdo político entre un grupo de personas que cumplen con los requisitos y que tienen el mérito, pero si no se ponen de acuerdo en un tiempo limitado, entonces será la suerte la que decida. Lo importante es garantizar la integración del Consejo General del INE por personas capacitadas y que puedan cumplir con las funciones establecidas en la Constitución y en las leyes. Muchas gracias. Gracias, Ernesto. Y prácticamente pues ya quedaría muy superado la parte en donde nos sobra en este país gente capacitada, y también aquí sería pues discrecionalidad en cuanto a cómo podrían integrarse. Vamos con Tere en su cuarta ronda, por favor. Sí, Teo, muchas gracias. Justamente lo peligroso de llegar hasta la insaculación en la Cámara de Diputados es que se empiece a dar esta correlación de fuerzas políticas y la negociación como si se tratara de un documento legal, como si se tratara de un acuerdo, un punto de proposición para acuerdo, ¿no? No estamos hablando, y eso es importante que lo tengan las y los legisladores, no estamos hablando de un documento, estamos hablando de personas con capacidades técnicas, de personas con capacidades que tengan una trayectoria y que sepan definir lo que se requiere al momento de sentarse a la mesa del Consejo General del INE, un problema que se esté dando a nivel nacional o a discernir sobre temas más puntuales y que tengan esa capacidad de decisión, que tengan esa capacidad de una postura técnica, que tengan una capacidad
de retomar, de advertir, de recomendar ante toda la mesa del Consejo. Entonces, eso me parece peligroso al momento en el que no se pongan de acuerdo en la votación del Pleno de la Cámara de Diputados. En eso es lo que habría que estar exhortando a las y los legisladores. En el caso de que llegara el proceso de insaculación en el Pleno de la Suprema Corte, coincido con Ernesto, o sea, ahí nuestro máximo órgano constitucional, por supuesto que es totalmente ajeno, es totalmente imparcial, y eso sería romper con este sesgo político de no haberse puesto de acuerdo en la negociación y por lo tanto tuvieron que elevar la decisión hasta un órgano autónomo diferente, ¿no? Del INE, en este caso la Suprema Corte. Sería para mí un fracaso si es que no se pusieran de acuerdo al interior de la Cámara de Diputados y tuvieran que llevarlo hasta la Suprema Corte de Justicia, porque entonces no existe un acierto en la negociación política. ¿Qué es lo importante, Teo? Lo importante es que al momento en el que estén las y los candidatos que hayan sido elegidos en el instituto tengan el criterio suficiente para decidir cosas cruciales e importantes de la democracia de este país, ¿no? Estamos hablando de años en los que van a estar sentados en esa silla, en donde no deben tener una correa política, en donde no debieran tener una liga o una orientación hacia cierto partido. Me parece que deben ser totalmente imparciales y eso es a lo que le tenemos que apostar a estos candidatos, estas candidatas que están en juego en este momento. Gracias, Teo. Sí, muchas gracias. Y bueno, la problemática, ¿no? ¿Cómo medir esto que decía Alejandra Tello, la ética electoral tan importante, cómo esta característica y difícil de evaluar? Alejandro, vamos con participación. Alejandro Romero, con tu cuarta participación. Gracias. Sigo con el tema del tribunal. No, yo coincido con Ernesto. A ver, yo de lo que hablaba del tribunal electoral, del que no abona a la transparencia, es que el tribunal electoral, tanto en evaluaciones de los soples, es decir, en procedimientos de los soples, como ahora, a mí me tocó participar en 2014 en el tema de los soples y cuando se llevó a cabo la evaluación curricular y la evaluación del ensayo, se le hizo una serie de precisiones al tribunal para efectos de que tomaran parámetros objetivos que tenían que hacerse del conocimiento de los aspirantes. El tribunal lo más que se ha limitado es que ya en la etapa del ensayo, ya en la etapa de la evaluación curricular, no puede haber estándares tan objetivos que los que no perciban los integrantes del propio comité, lo cual a mí me parece que no es así. Es decir, sí hay parámetros objetivos que pudieran permitir un ejercicio de razonabilidad y de máxima publicidad, como lo que tú dices. No existe en esta sentencia un efecto que diga notifícales a todos cuál fue el resultado de tu evaluación. No que lo hagas público, pero sí notifícales a todos el resultado de la evaluación. Al menos con eso. Y con eso tú ya como parte de eso ya estás obteniendo una cuestión transparente diciendo, no, bueno, puedo estar o no de acuerdo con los parámetros de evaluación del comité, pero al menos ya sé qué fue lo que tomaron en cuenta para decir si continúo o quedo excluido del procedimiento. Eso es a lo que yo me refería en el tribunal, que también lo hace a nivel OPLES, que no ha ido más allá de esa parte. Yo lo que podría decir es que en el procedimiento yo nada tengo que objetar en ese sentido. ¿Por qué no impugné? Porque yo sabía que iba a ser un esfuerzo innecesario, que no iba a obtener más de lo que no obtuvo Jorge Alcocer y que a final de cuentas estuvo fuera, y que quienes están ahí es por el mérito que han tenido y ahí están las calificaciones. Ya se hicieron públicas, ahora sí, seguimos sin saber cómo es que llegaron a esa calificación, es decir, pero ya están ahí. Al menos ya se dio ese paso en ese sentido por parte del tribunal y esperemos que el día de mañana todavía se metan más en ese sentido. En donde no se van a meter obviamente es en la forma del procedimiento, que a mí me parece que ese mecanismo sí tendría que cambiar, es decir, el INE tendría que ser el ejemplo ahora con los soples y en vez de hablar de una etapa es decir, de evaluaciones de descarte, debería de hablar de integridad, sí debe de haber, de integralidad, perdón, sí debería de haber una primera etapa de evaluación técnica, ¿no? De conocimientos.
Y de ahí descartas a todos aquellos que no tengan un conocimiento mínimo de acuerdo a los parámetros. Pero después de esa etapa, que evalúes a todos los que pasaron a esa etapa de forma integral, es decir, desde su ensayo, desde su entrevista y su valoración curricular, esos 3 elementos, aunado con el examen, deberían de ser los 4 parámetros que le den la determinación al INE, en este caso, para designar a OPLES, y en el caso del comité de evaluación, para efecto de proponerle a la Junta de Coordinación Política los perfiles que tuvieron esa mayor idoneidad, al menos cuantitativamente hablando, si así quiere ver, pero que también es cualitativamente porque ya hay parámetros más objetivos, ya hay una integralidad en el sentido de la evaluación. Nada más estás evaluando conocimientos y después evalúa el ensayo y después, no, evalúalo todo después de una primera fase. Eso me parece que debería de ser así. Desafortunadamente no hemos llegado a esa etapa y espero que algún día se dé ese paso para tener ello. ¿Por qué? Porque el INE también, la integración del INE debe de responder a los momentos históricos, políticos y sociales del momento. Muchos celebran hoy por hoy ese INE, esos consejeros que salieron en 1996, sí, pero que son los temas que quiero tocar más adelante. Sí, pero el INE de Woldenberg, el INE de ese, no tuvo ninguna elección complicada. Por supuesto tuvieron problemas, sí, y no lo digo que no, pero no tuvieron una elección complicada como en 2006. Es cierto, ellos tuvieron que lidiar y establecer mecanismos, reglamentar, es decir, estructurar todo lo que hoy tenemos, y ese es el mérito que tienen y es plausible sin lugar a dudas. Pero de ahí a que se diga que ha sido el mejor INE de todos los tiempos, ¿en función de qué? ¿En función de qué o cómo lo vamos a evaluar, ¿no? Esa parte tendríamos que ver, y a mí me parece que hoy por hoy el INE lo que necesita en este momento, más allá de hablar de una cuestión técnica al 100%, necesitamos a lo mejor regresar un poco a ese INE de 1996 por los perfiles político, jurídicos, técnicos y de verdad de conocimiento a fondo sobre lo que es la democracia o la organización de elecciones y la importancia que tienen en el país, porque de nada nos sirve tener una persona que jurídicamente te da respuestas intachables, inmejorables para resolver una queja sobre tiempos de radio y televisión o sobre actos anticipados de campaña, si políticamente no puede convencer a aquellos detractores que tratan en deleznar al INE y que políticamente no lo convence, lo envuelve, lo trae, negocia, habla, viene, en la mesa lo convence, porque la mesa del INE es política también. Por eso están los partidos políticos ahí. Es decir, hoy por hoy requerimos ese INE, pero por los perfiles que teníamos, porque más adelante, como vuelvo a repetir, que voy a hablar, simplemente vamos a ver cuánto de los integrantes posteriormente formaron parte de órganos de gobierno, de órganos políticos de este país y que se convirtieron incluso algunos de ellos en candidatos o que son diputados o que fueron senadores y que se diga que eran autónomos al 100%, no, a lo mejor en ese momento eran autónomos, pero no dejaban de ser políticos y sí había una carga política genética en ellos que se ve plasmada con posterioridad. Gracias, Ted. Muchas gracias. Pues nunca hubo tiempos pasados mejores, ¿verdad? Sino el problema es ahorita lo que viene hacia el frente. Alejandra Tello, dinos por favor en esta ronda qué piensas. Gracias, Teo. Sí, coincido con Alejandro Romero, solemos no romantizar por inercia ese gran Consejo General de 1996 y esos gran consejeros, y creo que se queda como en el imaginario colectivo la idea de que necesitamos siempre tener consejeros electorales puros e inmaculados, y asimismo buscamos que los procesos de designación de los mismos sean puros, inmaculados, y creo que sí tendríamos que tener una visión mucho más madura o realista de la política y entender que al final de cuentas no es tan posible lograrlo y debemos de buscar algunos estándares mínimos también para contribuir a la confianza y legitimidad de todo el proceso, porque en una insatisfacción creciente con esos procesos, pues se sigue, ¿no? Como generando esta semilla de desconfianza hacia los mismos. Concuerdo con Ernesto y a mí también me parece muy adecuada la prudencia con que ha actuado el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Me parece contrario a lo que señala que sí ha abonado a la transparencia, porque incluso se ordenó que se
explican los motivos y las razones por las cuales se descartó o no se eligió un perfil, y les platico que ahorita vi que hay en estrados un incidente de inejecución de sentencia de Jorge Alcocer solicitando que se incluya esos razonamientos porque hasta la fecha no se ha hecho, entonces veamos qué se puede hacer. Y otra crítica que quiero hacer como general es que siempre esperamos que desde el punto de vista legal se resuelvan nuestros problemas que son un poco más éticos, culturales. Se espera que el Tribunal Electoral o el INE o las autoridades, el árbitro electoral siempre resuelva los problemas que son políticos al final de cuentas, y me parece que también debemos de tener una visión ahí mucho más madura, objetiva de la política y de lo que implica este procedimiento. Respecto al proceso de insaculación, a mí me parece una alternativa bastante adecuada, no coincido tanto con Tere aquí, porque es el método que se ha usado por excelencia para poder salir del paso cuando no se logra un acuerdo político. Entonces me parece a mí que la insaculación es un buen procedimiento. Sin embargo, veo aquí el problema más grande, que puede ser la desconfianza hacia ese procedimiento. Si ese procedimiento presenta alguna falla, un error, alguna, no sé, lo vimos con el procedimiento de la designación de Piedra en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Hay un error en el conteo de votos, ya se vicia definitivamente todo el procedimiento. Entonces, a mí me parece que es el punto más grande de riesgo, que el procedimiento de insaculación mismo sea cuestionado y desde ahí tenga una semilla de ilegitimidad. Y pues ya finalmente quiero decir que esperamos que los actores políticos, quienes están encargados de decidir las ternas finales, actúen con la mayor ética y responsabilidad posible y se eviten todo el procedimiento de desgaste que puede venir después. Creo que con eso dejaría aquí esta ronda, Teo. Muchas gracias, Alejandra Tello, y como tú lo señalas, ¿no? Cuando estamos en un partido y que se vaya a penaltis es de lo más desagradable. Muy bien, pues les agradezco mucho todo este intercambio de ideas, y bueno, vamos a sus conclusiones en esta ronda que tenemos, que serían las conclusiones. Ernesto, por favor, danos tus conclusiones de hoy. Gracias, Teo. Teo, voy a recapitular lo que dije en este conversatorio, en este programa. Primero, me parece que es fundamental que pongamos el dedo en la llaga de las obligaciones de la Cámara de Diputados. En el tiempo que ha postergado la selección de consejeros y consejeras electorales, ha dejado el Consejo General parcialmente constituido. No es la primera vez que lo hace, ya hubo un Consejo General de 4 integrantes, pero también ha habido otros consejos con menos integrantes de los debidos, y es fundamental que cumpla con sus labores. Tendría que, en adelante, corregir sus procedimientos internos para evitar que esto vuelva a suceder, no solamente en el Instituto Nacional Electoral, sino en cualquier autoridad. En segundo, me parece que es deseable que exista una mayor transparencia en los procedimientos del Comité de Selección de Consejeros, si bien son todos académicos o personas que no son funcionarias públicas, están cumpliendo, están desarrollando una función pública y por eso están obligados a ser transparentes en los procesos y en los criterios. No deberíamos esperar una resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral, sino la misma Cámara de Diputados o el mismo comité, por méritos propios, debería transparentar esos criterios. Puede hacerlo ahora o puede hacerlo al terminar el proceso, pero me parece importante. Entiendo la lógica de que no se hagan públicas las entrevistas, porque decían que no querían que las siguientes personas que fueran después se prepararan con las preguntas que les hacían. No me parece un argumento muy válido de acuerdo a lo que ha pasado en otros procesos, en lo que pasa incluso en las entrevistas que hacen en el INE a los candidatos y candidatas a los OPLES, pero bueno, es un criterio que plantea el comité. Finalmente se tendrían que hacer transparentes todas las entrevistas dentro de esta misma lógica de cumplir con una función pública, aunque no sean funcionarios públicos. En tercer lugar, me parece que es muy importante dentro del procedimiento el establecer estos incentivos negativos a la Cámara de Diputados,
para que lleguen a un acuerdo, lleguen a un consenso de nombrar autoridades, y si no, que sea la suerte la que lo decida. Por último, entiendo también la lógica de buscar funcionarios y funcionarias puras que no tengan afinidad política, pero me parece que es imposible pensar en que las personas no tengan una ideología, una manera de pensar, y que esa ideología política pueda coincidir en algún menor o mayor medida con algunos postulados de partidos políticos específicos. Recordemos en el Consejo General de 1996, que ya hablaron Alex y Alejandra, había, por ejemplo, solamente por nombrar a dos personas, estaban Alonso Lujambio y Juan Molinar Orcasitas, claramente panistas de cepa, además, que fueron funcionarios de avanzada dentro del Instituto Federal Electoral, con criterios que podían, equilibrados, digamos, y que incluso llevaron una persecución administrativa en contra del propio Partido Acción Nacional, con el caso Amigos de Fox, que todos conocemos. La verdad es que no podemos decir que hayan hecho una labor a favor o en contra de un partido en específico, sino dentro del órgano colegiado funcionaron como personas apegadas a la Constitución y a la ley. Yo dejaría eso. Muchas gracias, Teo, por el tiempo. Muchas gracias, Ernesto, por acompañarnos el día de hoy. Tere, por favor, pasamos con tu conclusión. Sí, muchas gracias, Teo. Pues, en primer lugar, yo creo que debemos rescatar esta buena práctica que se está realizando en el Comité Técnico Evaluador en funciones. Como bien lo decían mis compañeros, no es la primera vez que funge un comité técnico. Lo que sí sucede es que es diferente la integración de la Cámara, que está generando estas fugas o estas lagunas en las metodologías del comité técnico técnico especializado. Si bien este comité técnico tiene cierta autonomía para generar estas metodologías, la Junta de Coordinación Política está por encima. Entonces, creo que no debemos perder de vista en que esta es una correlación meramente política. Esta es la arena política en donde se tendrán que decidir estos 4 consejeros. Qué bueno que no ha hecho alguna intervención el INE al respecto, ni comentario, ni para bien ni para mal, y tampoco el tribunal, porque me parece que esa debe ser la naturaleza de esta elección de consejeros. Así está concebido el artículo 41 constitucional, para que se genere esta relación de fuerzas al interior de la Cámara y lleva a mano la Junta de Coordinación Política, y no hay vuelta de hoja. Si tendría que haber una insaculación por un órgano autónomo como la Suprema, ya lo dije, para mí sería un fracaso político al interior de las fuerzas. Y por último, ¿qué es lo que yo rescato de este proceso? Pues que al momento en el que se genere la próxima elección de consejeros, que realmente se retomen estas prácticas, que se retomen estas experiencias, para no caer en estas lagunas que pudieran poner en jaque la legitimidad o no del proceso. Porque si pone en jaque la legitimidad del proceso al interior de la Cámara, por culpa de las fuerzas políticas, pone en jaque a esta consejera o consejero al interior del Consejo General del INE, que ahí ya estamos hablando de otra fuerza política totalmente distinta, que si bien existen otros interventores y se dan otro tipo de decisiones, sí son políticas, Ale ya lo dijo, también son técnicas y también son jurídicas. No me gustaría dar un paso atrás a anhelar viejos personajes de consejeros generales del Consejo General, ¿no? de los 90s, me parece que no. Tenemos que evolucionar, tenemos que innovar, tenemos que ajustarnos a las realidades de este país, a las realidades del contexto político, del contexto coyuntural, de salud incluso, ¿no? Entonces, creo que debemos ser más visionarios hacia el futuro que tratar de anhelar a personajes históricos
que hicieron lo que tuvieron que hacer en su momento histórico. Y ya está ahí. Gracias, querido Teo, Ale, Alejandro Romero, Ernesto. Muchas gracias, Ere. Pues sí, efectivamente. Y si no, pues regresemos a que el secretario de Gobernación sea que tenga las facultades, ¿verdad? Alejandro Romero, por favor, danos tus conclusiones del día de hoy. Gracias, Teo. Insisto, este procedimiento, sus partes negativas, como fue la parte de transparencia, coincido con Ale en el sentido de que también tenemos que tener alturas de miras en una decisión política, es decir, no estamos pidiendo que el tribunal se meta en decidir quiénes van a ser, pero sí en exigir transparencia. Eso sería lo único que podríamos establecer y que eleve ese rango a efectos del participante, no para que la gente sepa, pero ahí voy y retomo lo que estaba terminando Tere, lo que dijo Ale, lo que dijo Ernesto. No hay que hablar de romanticismos, pero sí hay que hablar de realidades políticas del momento. El INE del 96 tuvo su gran, ya establecí que fue, pero como lo dijo Ernesto, la mayoría de ellos estaban politizables, y él mencionó algunos, pues yo insisto con Molinar Orcasitas, ¿verdad? Con Jaime Cárdenas, con Alonso Lunjambio, y después tenemos un INE que cambia completamente su integración con personajes que a lo mejor políticamente no eran tan conocidos, y que ahí está Luis Carlos Ugalde, y donde tenemos después la primera crisis, gran crisis del INE, en el momento en que tiene que renunciar a la presidencia, se lleva a cabo otra designación, se habla del escalonamiento, uno se sostiene porque políticamente negocian sin lugar a dudas su permanencia, y porque políticamente también convenía la permanencia de ellos. Llegamos al INE nuevamente de 2014, en donde los perfiles académicos prevalecen por encima de otro tipo de perfiles, y hoy tenemos un INE que nos digan lo que nos digan, y a pesar de lo que se establezca en el sentido de que se le critica mucho, tiene sus buenas partes, pero también es cierto que hoy tenemos unos consejeros que caminan por un lado y otros que caminan por el otro, es decir, consejeros que técnico-jurídicamente son intachables, pero que políticamente no convencen a nadie. No, es más, no, en la mesa podrán tener decisiones muy técnicas, elocuentes, pero que políticamente no saben defender en la mesa a esa institución de todos los ataques que hoy está sufriendo por el gobierno. Pero por el otro lado tenemos otros consejeros que se enfrentan abiertamente contra un poder ejecutivo y que la llevan de perder. Entonces, ¿qué necesitamos de estos nuevos consejeros? Pues consejeros que tengan esa claridad y esa altura de miras de saber identificar los temas políticos, darle el trato político, convencer, negociar. Negociar en la mesa no significa ceder, sino negociar en la mesa, es decir, es llegar a decir y convencer a los partidos políticos de que los ataques no minan la función del INE. A eso me refiero con una cuestión de consenso político al interior del propio instituto, no al exterior. Es decir, convencerse entre ellos que a veces hay que subirse a la mesa, no a defender un tema técnico, sino políticamente defenderlo frente a los ataques de los partidos políticos. Esperemos que la designación de los nuevos consejeros sea con esas alturas, que el nuevo consejo que se integre vuelva a darle al INE lo que necesita, es decir, esas alturas de mira. Gracias, Teo. Muchas gracias. Vamos con Alejandra Tello en su conclusión en esta tarde. Muchísimas gracias, Teo. Bueno, a mí me gustaría decir para terminar que a mí no me preocupa el control de la legalidad, la constitucionalidad, incluso no la convencionalidad del proceso de selección de los consejeros. Hemos visto, me parece hasta incluso criterios importantes. No lo dije en mi intervención pasada, pero hasta se permitió que los miembros del servicio profesional electoral pudieran participar en este proceso. Me pareció eso importante. Sino a mí lo que más me preocupa sería desde el punto de vista de la integridad electoral, que se pueden todavía mejorar muchísimas partes, y destaco la cuestión de la transparencia, que ha sido aquí bastante señalada. Eso podría abonar a que estos procesos sean vistos por la sociedad de manera como procesos genuinos, creíbles, con más confianza, y creo que tenemos que ir aprendiendo más y tal vez a mayor velocidad cómo evitar que se cuestione este tipo de decisiones un poco
cerradas para evitar esta desconfianza. Y también lo más importante desde mi perspectiva es fortalecer la responsabilidad de los actores políticos y la ética de quienes al final participan en este proceso, sean los integrantes del comité, sea los miembros de la Junta de Coordinación Política, las fuerzas, las bancadas de la Cámara de Diputados. Me parece que es una cuestión de ética colectiva que es muy importante seguir trabajando en ello para fortalecer la legitimidad y confianza de este proceso. A mí me parece que el Instituto Nacional Electoral ha sido fundamental en el proceso de consolidación de la democracia en México, y debemos de seguir trabajando para mejorar la confianza que hay en este instituto, y debemos de cuidar cada uno de los procesos para su integración. En ese sentido, celebro que hoy en esta charla hagamos un ejercicio de observación académica, digámoslo así, de este procedimiento, porque también la observación es una cuestión muy importante, y la vigilancia para fortalecer la integridad de todos los procesos de selección de las autoridades electorales. Y agradezco la oportunidad al Colegio Mexicano y a mis compañeros de estar aquí charlando con ustedes. No, pues muchas gracias a ti, Alejandra Tello, por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias a Teresa Pimentel, a Alejandro Romero, a Ernesto Ramos Mega. Realmente creo que nuestro ejercicio, como lo dices, Alejandra, pues es tratar de como ciudadanos también participar y estar atentos de nuestras instituciones que han llevado un proceso muy arduo, muy difícil, y nos preocupa que se pierda esta esencia del instituto, y no solamente la legitimidad, la legalidad, sino la fortaleza que debe de tener y la altura moral que debe de tener, pues, para poder hacer prevalecer las decisiones que tendrá que tomar. Pues los esperamos en el próximo conversatorio en 15 días, por favor. Estemos atentos, y seguramente habrá muchísimas cosas más que comentar con todos ustedes. Muchas gracias, Teo. Gracias, Teo. Gracias. Gracias. Buena tarde.